Bienvenidos al Estudio Galatea, un domingo más en Yo un Perro Verde y como siempre nuestra psicóloga y orientadora Noelia González. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Un aplausito, ¿no? Y esta vez nos acompaña Antonio López, que es ingeniero biomédico, con máster en bioinformática y otro en educación, ahora estudiando historia del arte y actor de corazón. Eso Encantado. es. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Encantado de tenerte. Y bueno, hoy, este día, vamos a grabar el tema de la creatividad y lo vamos a relacionar con la educación. ¿No es así? Así que, como siempre, Noé nos va a contar un poco así las bases teóricas y ya divagaremos los demás sobre esto. ¿Qué te parece, Noé? Me parece ¿Bien? estupendo. Pues adelante, por favor. Bueno, ¿qué entendemos por creatividad? Es el primer factor del que tenemos que hablar, ¿no? Ujú. Porque ¿qué entendéis vosotros por creatividad? La capacidad de hacer algo nuevo. De crear algo nuevo. Vaya. Como diferentes formas, ¿no? De resolver o hacer una misma cosa, por ejemplo. Ujú. No está mal, ¿no? No, está bien, está Bastante bien, ¿eh? Sí, mira, de hecho, la definición, como siempre, que tenemos aquí nuestras bases El diccionario. dicen, según los expertos, dicen que la creatividad es un proceso de elaboración de productos originales mediante vías poco ortodoxas. O sea, no valen las frecuentes. ¿Vale? O sea, tú tienes una información disponible, ¿no? Y con esa información tú solucionas o creas cosas Ya. nuevas. Entonces, bueno, pues eso es la creatividad según las bases del diccionario. Ala. Ah, ¿ahora qué? De la RAE. No, creo que no es de la Otro, RAE. ¿no? Otro diccionario. Es que me gustaba más esta definición. ¿Y otras preguntas hoy? Sí, ¿vosotros consideráis creativos? Te toca. A ratos. A rato. Depende del día, según me levante. ¿Pero por qué? Hay que argumentar aquí. Es que, claro, o sea, depende, ¿no? O sea, al final es como una percepción que tienes de ti mismo y eso cambia muchísimo. ¿Pero crees que Por se puede ser creativo a ratos? Se- ¿O no eres creativo siempre? Claro, es que es dinámico, es estático la creatividad. Pero yo creo que no se puede ser creativo siempre. O sea, si eres creativo siempre, al final entras en un tipo de parada cerebral o algo. Me refiero porque tu cerebro colapsa. O sea, no puedes todo el rato querer innovar con lo que haces. O sea, hay cosas que son útiles. O sea, no voy a beber con el paso al revés para ser creativo. O sea, bebo con el paso. Creo que deberías demostrar eso. Hacer una prueba. No A voy ver qué hacerlo. pasa. No voy a hacerlo. No soy tan creativo. Yo creo que sí soy creativo. A lo mejor no tanto como me gustaría, pero sí que intento darle un enfoque distinto a las cosas. ¿Tú lo eres? Yo creo que sí. Sí. Soy muy creativo. Ah, mira, esto Ella no es lo sabía. creativa, Fíjate, claro que no sí. te lo esperabas. No me lo esperaba. Sí, o sea, yo siempre estoy dándole una vuelta a todo. Pero claro, Pues que esto... ¿en qué no? O sea, esto es como lo que hablábamos en los otros programas. ¿Dónde está la línea? ¿No? ¿Eres creativo en qué sectores? ¿En qué ámbitos? Que a lo mejor solamente eres creativo en Ya. la decoración de tu hogar. Pero eso ¿no? puede ser, ¿verdad? Y Es ser así. súper Claro, por creativo decorando tu salón, ¿no? Pero Vas a luego Ikea y haces eres virguerías. cero creativo eligiendo la ropa, yo qué sé, Claro. no lo sé. Pero es que seguro que es así. Y vistes de negro todo el rato. Claro, exactamente. ¿Sabes? Me representa. Pero eso es porque eres un poco emo. Ya, la verdad que sí. ¿Y qué nos cuentas más? Nada, mira, que Hay aquí tips. hay un señor que se llama Whitford que dice que las personas creativas tienen características, ¿vale? Ujú. Entre ellas que son personas fluidas, tienen fluidez ¿Fluidez corporal o fluidez de pensamiento? de pensamiento, será supongo. Psicólogo, pues, Ya. ¿Pero qué significa eso? eh, Que eres ágil mentalmente. claro, o sea, que tienes como mucha facilidad para cambiar, ¿no? Y para adaptarte a... Ah, vale, eso lo entiendo mejor. Vale, vale. Sí. Capacidad que de eres- adaptación. Pues eso, que tienes fluidez, tienes flexibilidad, originalidad y pensamiento divergente. ¿Y qué es eso, no? Cuéntanos. ¿No has visto la peli de Divergente? Son tres, ¿no? La vi. Divergente, insurgente y leal. No, no me gustó mucho. Yo me leí los libros. ¿Y qué entendiste por pensamiento divergente? A ver, es que no sé, o sea, se refiere a eso, en plan que una persona puede tener como diferentes aspectos en su vida, ¿no? Diferentes personalidades, por así decir, ¿no? En plan, como que
el libro no es como una sociedad donde todo el mundo está como categorizado en un rasgo de personalidad y la gente divergente es como quien se abre, ¿no? Como que puede pertenecer a diferentes Eso es. facciones. O sea, Que cogen varios Eso es. Eso es. características de cada como de uno. un Claro. poco apertura también de pensamiento, ¿no? De no me encasillo en esto, sino que soy capaz de abrirme al resto de Está chulo, cosas. está chulo. Eso es. Y Pues eso es una característica de las personas creativas que tienen pensamiento divergente. también creo que es complicado verte en eso porque analizar a uno mismo siempre es más complicado. ¿Y cómo puedes tú mejorar ser creativo si quieres ser creativo? ¿Eso lo sabes? Hoy me he escuchado el podcast y decía que tienes que todo el rato decirte que eres creativo. Claro, fake it till you make it. Pero es que Claro. he escuchado que hicieron un estudio, no sé qué estudio, no me acuerdo el nombre, pero sé que hicieron un estudio y ponían a grupos y les ponían a resolver problemas, cualquier problema, ¿vale? Y de repente a otro grupo distinto, o sea, un grupo de control que no le dicen nada y un grupo distinto que Sí. era el de estudio, le dicen que tienen que ser creativos. Entonces imaginaban soluciones súper locas, súper Ya. distintas, o sea, todo muy creativo, Claro. solo por el hecho de decirle, sed creativos. Sí. O sea, mola un montón, ¿eh? O sea, al final es ponerte un poco el límite, tú te dices, no voy a ser capaz. O dices, voy a darle una vuelta a ver cómo puedo conseguir que esto salga adelante. Mola un Esto montón. es lo que hemos hablado Antonio y yo muchas veces, de lo de cuando proyectas en los estudiantes. Claro. El efecto Pigmalión, ¿no? Eso es. El famoso efecto Pigmalión. Explicadlo. Venga, dale. Es cuando tú proyectas cosas positivas o negativas a una persona o a un grupo. Si tú estás diciéndole a ese grupo no vais a sacar buenas notas, no valéis para nada, tal, al final se lo creen Ujú. y aunque sí que puedan sacar esas buenas notas porque tengan las capacidades, no las sacan porque ya tienen como aprendido desde fuera que tú les estás proyectando que no van a poder, Claro. ¿no? Entonces, si tú a un grupo que no tiene un nivel a lo mejor muy alto les potencia lo suficiente, no, es que vais a sacar muy buenas notas, es que vosotros podéis ser creativos, podéis estar, Claro. al final tiene un proceso interno en el que dices, concho, que lo Claro. puedo hacer, y haces que ese grupo tenga valoraciones positivas y Que en es, lo negativo es confianza igual. pura y dura. O sea, Sí. Es que no hay más. Sí. Y en educación pasa mucho, el efecto Pygmalion es súper conocido. Un profesor que llega a clase y proyecta que sus alumnos son unos negados, pues sus alumnos van a ser unos negados. Claro. ¿Sabes por qué? Porque, si total, mi profesor es el primero que no cree que pueda hacerlo. Claro. ¿Queréis entrar ya en educación? Sí, venga, vamos a meternos ya, Ya que hemos de pisado. cabeza. Sí. Antes de nada, cuando elegimos el tema de creatividad y demás por WhatsApp, que además lo ligamos con la educación, que era lo que queríamos, vaya. Me escribió Sara y me envió un audio diciendo, por favor, no hagáis esto, que es mi tema, no sé qué, yo quiero hablar de esto. Y dije, bueno, Bueno, ya hay saco para llenar la educación, tranquilo. Eso es. Hablamos de la creatividad y luego ya Sí, vemos. sí. Vamos a abrir el cajón de mierda y vamos a empezar a sacar cositas de la Tenemos- educación de este nuestro país. tenemos titular. ¿Cuál? El sistema educativo actual mata la creatividad de nuestros alumnos. La Sí. destruye, aniquila. Clickbait. en el ¿Eh? vídeo. Clickbait. La palabra es aniquilar. Sí, sí. No he visto sistema educativo que potencie menos la creatividad del alumnado. O sea, Uno de los artículos que voy a publicar es sobre la neuroeducación y cómo el cerebro no está para nada preparado para aprender como aprendemos. Entonces, mata realmente toda capacidad de interés, de creatividad, Y de de desarrollo, atención. sí, sí, sí. O sea, es una cosa absolutamente loca que estemos tan desligados de la necesidad del cerebro para educarnos. Ya. O sea, es muy, Sí. muy absurdo. Sí, sí. Y Pote- eso es... Sí, sí, dale, dale. sí. No, que iba a decir que eso, como está estructurado, va en contra. Voy a meter ahora nuestra Constitución, artículo 27. La educación debe garantizar el máximo desarrollo de la personalidad. ¿En serio? Eso dice la Constitución. No dice que los niños tienen que aprender a hacer raíces cuadradas, no tiene que decir que tienen que aprender a dividir con decimales, no dice nada de eso. No lo Entonces, O tal sea, y va como... en contra de la ley. Sí, un poco sí. Qué bueno. Un poco del concepto, ¿no? Y luego se llenan la boca. No, es que vamos a enseñar a los alumnos a aprender a convivir, aprender a aprender, aprender a pensar. No les enseñas ni a convivir, ni a pensar, ni a aprender. Y son como el estándar de la educación. O sea, plantéate qué estás haciendo mal. Pero es que no tiene mucho sentido al final, porque o sea, no puede evolucionar tanto una sociedad, tanto como ha evolucionado además en solo los últimos 30 años solo. Y seguiría haciendo lo mismo, o sea, no se puede, porque cambian cositas, matices, alguna asignatura, Pero- le meten cierto conocimiento, pero realmente es Pero que lo que no se puedes puede hacer es que cada 4 años, porque cambie el partido político, se cambie una ley. Y Ya. encima hagas un pasito para adelante, un pasito para atrás.
Porque ahora con la LOMLOE estamos volviendo pasitos atrás. Ahora ya no queremos el modelo que teníamos de PMAR y FP básica, no, ahora queremos volver otra vez al modelo de diversificación y de... O sea, ¿por qué? O sea, si está funcionando esto, ¿por qué lo quieres cambiar? ¿No? Pues con esto es lo mismo. O sea, si cambias, cambia en positivo. Cambia al modelo DUA. Diseño Universal para el Aprendizaje. Que no se conoce, pero es que es el camino al que tenemos que llegar en la educación. Un diseño para todos. Que no dejes ni a los que van adelantados cojos, ni a los que van atrasados cojos, y que te centres en la media. O sea, es que ¿por qué la media? O sea, es una campana de Gauss, sí, hay mucha gente en la media, pero ¿y los polos? ¿Por qué no los atiendes? Claro. ¿No? Había, relacionando con la creatividad, en la carrera, en educación infantil, vimos en Historia de la Educación, cuando nació todo esto, que en 1800, y dije, no me acuerdo el año exacto, que empezó todo el modo el que usamos ahora, que es un profesor y al final todos escuchando al profesor. Pero luego a la vez, creo que fue en Francia, también más o menos por los mismos años, que creo que era la educación cooperativa, y el profesor no estaba en el medio tal cual, no es los alumnos mirando en silla, sino que había un montón de pizarras por todas las paredes y las mesas estaban abiertas para que todos se viesen unos a otros. Entonces los niños tenían que exponer sus temas, ellos estudiaban un tema y se lo explicaban a sus compañeros. Entonces al final se aprende mucho más, ya está estudiado científicamente, enseñando que escuchando o viendo. Entonces esos niños se enseñaban así, enseñando a sus compañeros con las pizarras aquí en grupitos pequeños y se enteraban mucho mejor. Yo no sé por qué no se sigue esa corriente. O sea, es que eso hace que el niño sea mucho más creativo en la manera de aprender y que se desarrolle mucho más rápido, ¿no? Y resolutivo también. Claro, ¿cómo no vas a matar la creatividad, no? O sea, si tú tienes un profesor dando una clase magistral con todos los alumnos sentados en sus pupitres ahí perfectamente alineados y el profesor contando su meeting. ¿Qué margen de creatividad le dejas a los alumnos cuando no les dejas trabajar en grupo para que potencien realmente sus capacidades en diversos planos? O sea, si tú pones a trabajar por aprendizaje cooperativo o por aprendizaje por proyectos, que son metodologías que existen pero que en España parece que no nos gusta utilizar, tú coges y tus alumnos van a tener la capacidad y el control de gestionar su materia. Y ahí vas a ver cómo son de creativos, porque van a buscar las vueltas para poderse explicar a sus compañeros, para realizar el trabajo mejor. Pero si no les das ese margen, es imposible desarrollar determinado tipo de cosas. Sí, es cambiar el modelo vertical, ¿no? El profesor enseña, los alumnos escuchan de manera totalmente pasiva, a algo más horizontal. El profesor es un guía. El apoyo. Es un guía. Eso es. Sería maravilloso. Sí. Y es un poco lo que se llama aula invertida. Que son como que se invierte, ¿no? Son los alumnos los que enseñan. Totalmente. No es el profesor. Que sería maravilloso eso, de verdad. Lo que pasa es que implica mucho trabajo previo. Claro. O sea, implica trabajo previo porque luego en la acción, al final son los alumnos los que llevan las riendas de la clase. Pero claro, tú tienes que trabajar para organizar los grupos, que los grupos sean totalmente heterogéneos, para que estén mezcladas las capacidades y las habilidades de los chicos y de las chicas y que y luego darles las herramientas para trabajar. Pero claro, eso no nos gusta. No nos gusta tener que pensar esas cositas, sobre todo a los que vienen de la vieja escuela. O sea, un profesor que lleva dando clase magistral 20 años no va a cambiar su metodología. Entonces es cuando ahí la ley quizás debería tener cierta mano de decir, vale, sí, me parece muy estupendo que tú des durante 20 años una clase magistral, pero tienes que adaptarte a las nuevas metodologías y más que de repente digan, no, es que quiero que desaparezca la FP básica. Escuchando un poco, o sea, nosotros, yo la verdad que hago lo mínimo por informarme antes del programa para que me salga todo natural y contar un poco lo que yo no, pienso. Los demás no. Ya. Pero no tiene más formación y tal. Yo intento venir en blanco para así abrirme y decir lo que pienso para así aprender con la gente que escucha, ¿no? Pero he escuchado el podcast mientras recogía y preparaba el estudio y demás. Y decía justamente eso, que una de las claves para ser creativo, aparte de creértelo, con lo que hemos dicho antes... Fake it till you make it. Exactamente. Es el vacío. Tienes que tomar tu mente como un vacío. No me acuerdo, ha hecho una especie de refrán, de algún tipo de... Es que no me acuerdo. Pero decía que tú no puedes llenar un vaso de agua si ya está lleno. Entonces, si tú te crees que sabes todo, si eres profesor o si eres alumno, me da igual, y crees que ya tienes todo conseguido, ya sé por dónde tirar, al final cuando te presenta un problema,
lo vas a enfocar así. Entonces no hay manera de aprender, de ser creativo, al final estás haciendo lo que siempre has hecho y vas a seguir por el mismo... Aunque no te salga, vas a seguir por ahí. Entonces tienes que tener la capacidad de dejar el orgullo fuera, el conocimiento fuera y decir, voy a aprender de nuevo cómo se hace esto de una manera distinta. Sí, claro. Al final las ganas de aprender empiezan por un acto de humildad, de decir, totalmente. no sé absolutamente nada y a ver qué puedo aprender. Y si es así. ¿Os hago una pregunta? ¿Os hago una pregunta? Bueno. Venga. ¿Cuándo habéis sido creativos? Aunque haya salido mal. Yo toda la vida. Toda la vida. Sí. Y es que me contradigo mucho. Ah, sí. Antes he dicho que un día sí, otro no, soy creativo, Y ahora pero yo me toda- considero totalmente creativo. Sí. Sí. Hombre, estudias arte, ¿no? Historia Historia del arte. Y- Sí. Ahí tienes que serlo, ¿no? Y es actor. O Soy entenderlo. actor. O Soy actor que me he hecho cursos. Yo, una vez, cuando... creo que fue el primer año que era monitor, ¿vale? Claro, no tenía mucha idea de niños, a lo mejor y tal. Era la primera vez que trabajaba con 17 años. Pero siempre se me había dado muy bien hacer cosas con las manos, como improvisar cosas para hacer chapuzas, para que tire para adelante algo. Entonces, uno de los compañeros, que además tenía la misma edad, era como un ayudante de dirección. Entonces preparaba un poco todo el campamento y demás. Entonces siempre me cogía y decía, ayúdame a arreglar esto, no sé qué. Entonces siempre me traía por todos lados. Y yo estaba súper arriba. Digo, ¡guau, qué creativo soy! Siempre tengo salidas para todo. Y en una de estas teníamos que hacer una actuación con unos niños, rollo magia o algo así. Era como un espectáculo, ¿vale? Como de circo. Y dije, ya verás, qué creativo soy, voy a hacer que hagan un espectáculo increíble. Y cogí y puse una especie de cartones para hacer una furgoneta con un doble fondo. Eso, los niños entraban y se metían por el doble fondo y no se les veía. ¿Qué pasa? Que yo estaba tan en mi idea de ser súper creativo, ya verás, que no estaba viendo la realidad. O sea, realmente me aparté del grupo, no estaba casi con los niños, porque yo estaba, esta idea ya verás, va a ser la mejor. Entonces hay que ser creativo, pero también tener un poco de idea de la realidad que estás viviendo, ¿no? Ya. No vale todo. Ya. Entonces, Sí. confía en ti mismo, vacíate, pero también escuchas al resto. Porque de verdad que me dijeron, sí está bien, sí, este está bien, la idea está bien, pero eres monitor, no eres creativo, no eres artístico tú de nada. Pero eso que has dicho, lo de ser creativo tal, no creo que la creatividad vaya vinculada al arte. Y yo voy a romper aquí una lanza, Uy, como explícame. Hannah Montana de Best of Both Worlds, a favor de la ciencia. La ciencia necesita de mucha creatividad. La que más yo creo, ¿no? Diría. Se necesitan soluciones muy creativas a problemas, ¿no? Reales. Sí. Y creo que la ciencia debe ser muy creativa. Pero Es que muchísimo. Constantemente, además. Y se fomenta muy poco A lo la mejor- creatividad. A lo mejor cuando... Perdón, No sé, en carreras o en estudios más científicos se fomenta muy poco, muy poco. Yo como ingeniero, pues bueno, yo lo sé de primera mano. Al final, como es solo resolver problemas, ¿no? Todo el rato resolviendo problemas, pero al final, como que tampoco te inculcan esa necesidad de tener una solución como molona, ¿sabes? O guay, o... Ya. ¿Sabes? Elon Musk, no sé si lo he pronunciado bien, no creo, pero Bueno, pa'lante. le escuché hablar decir sobre la educación, además de la creatividad, que contrataba a los mejores ingenieros del mundo, ¿vale? Para hacer, ponte tú el coche mismo, me da igual, cualquier invento que haga. Y muchas veces los ingenieros contestaban a las preguntas que necesitaba el producto. Es decir, necesita esta pieza, ¿cómo podemos hacer que la pieza sea lo más económica posible, que sea lo menos cara, lo más eficiente, tal? Entonces, dice que muchas veces estamos preparados para contestar como nos han explicado, es decir, tenemos que contestar la respuesta correcta a esta pregunta, pero muchas veces la pregunta está errónea. Entonces, que dice, muchas veces esa pieza no tiene que estar, a lo mejor sobra esa pieza. Entonces, ellos contestaban la mejor respuesta a esa pregunta, pero la pregunta estaba equivocada. Entonces, realmente, Claro. para ser científicos, si te inculcan eso de querer descubrir, querer no dar por sentado lo que te han dado, pues a lo mejor sí se descubriría más y tendríamos enfoques de la ciencia. Yo creo que además, cuando tienes un error, rollo Fleming, ¿no? Que se dice mucho, ¿no? Que se dejó abierto y tal, y así creó, ¿no? La penicilina. Tienes que ser capaz de verlo y imaginarte esa posibilidad de que exista algo que luche contra el hongo, ¿sabes? O sea, es muy chulo. Tardaba en salir la palabra imaginación, ¿eh? ¿Por? Porque no hemos hablado de la imaginación, puede hablando ser. de creatividad, ¿eh? Sí. Puede ser. La imaginación, ese músculo olvidado. O sea, yo, por ejemplo, trabajando tanto con personas todo el día, hay veces que, claro, es lo que decía la definición, ¿no? O sea, cómo generas soluciones con unas herramientas a ver qué pasa, ¿no? Y cuando trabajas en determinados contextos estás todo el rato creando, en realidad, ¿no? Creando soluciones alternativas porque depende de la persona que te venga,
O sea, una terapia cognitivo-conductual la tienes que adaptar. Cada persona es un mundo, entonces tú como terapeuta, yo no soy terapeuta, ¿vale? Esto creo que lo he dejado claro en bastantes programas, pero O sea, bueno. no todos los psicólogos son terapeutas. No Vamos todos a los dejarlo psicólogos son claro. psicólogos clínicos, Eso es. pero tú como psicólogo tienes que ponerte delante, ¿no?, del paciente que tienes y decir, vale, ¿qué le va a servir? Tienes que ir, ¿no?, imaginando escenarios, creando otros nuevos para que las herramientas que le des y cómo ayudes a esa persona sea creativo, Sí, ¿no? sí. Y único para esa persona, porque esto no es café para todos, aunque se piensen que sí. Yo tengo ¿No? información de esa. Bueno, cuéntanos. Información Es privilegiada. que, al parecer, la creatividad, perdón, se entiende como con C mayúscula o con C minúscula. Uy. Uy. Uy, que se vienen cositas. Expon. La C mayúscula es todo lo que entendemos como creatividad de manera inconsciente, como lo artístico, vamos a meter lo científico también, Ya. todos los grandes actos de creatividad de la historia y que podemos conseguir a través de una mente maravillosa y prodigiosa. Pero luego está la C minúscula, que es justo lo que estás diciendo. El día a día. Es el día a día. Claro. O sea, tú no, todos los días estás creando cosas, estás siendo creativo para solucionar tus problemas, te surgen inconvenientes, los resuelves, un día vas por un lado y otro decides cambiar e ir por otro. Al final son pequeños pasos que vas fomentando esa creatividad. Y muchas veces nos decimos, no, es que no soy creativo y no sé qué. Y que realmente sí lo estás consiguiendo, día a día lo estás haciendo, aunque no te des cuenta. O sea, es importante darte un poco de... Y aunque nos de amor. hemos ido un poco del tema, la creatividad con C minúscula es la que estamos matando en los alumnos. O sea, no hablamos de una creatividad con C mayúscula, porque eso son al final un poco mezclado con los talentos, ¿no?, de cada uno y de luego más si lo enfocas a lo artístico o tal. Pero si tú hablas de la C minúscula, o sea, al final les estás limitando en ese sentido, porque no sé, yo siento que la creatividad con C mayúscula es como algo más innato, ¿no? De que te sale como más solo el ser creativo en determinado... O sea, yo me pongo delante de un lienzo en blanco y a lo mejor soy cero creativa. A lo mejor es lo que más se premia, también te digo. Claro. Lo más... como es el éxito, ¿no? Vamos a premiar el éxito con creatividad. Le vamos a poner la palabra creatividad delante. No sé, Ya. a lo mejor eres creativo y no tienes éxito ninguno y bueno, y es lo que hay. Pero puede serlo también. También es que la sociedad actual se enfoca mucho en el resultado y no en el camino. Eso lo dijimos con Sara tal cual, además. Estamos siempre abocados a tener que juzgarnos por cómo nos den los demás el éxito a nosotros. Sí. Claro, sí. Y el ¿no? capitalismo este en el que estamos inmersos ya tenía que salir. La creatividad. La crítica La al creatividad. capitalismo. Tenía que salir ya. Pero es eso, al final es como que todo se juzga por el producto y no por el proceso que ha llevado, ¿no? Yo eso, si queréis para concluirlo, pues dar un poco lo que hemos hablado, resumirlo, que es que si quieres ser creativo, darte amor propio, sentirte creativo, cada día estás siendo creativo, ir con la humildad de ir vacío a resolver un problema, no sabes todo, los problemas van a ser distintos, tienes que tener un poco de humildad para bajarte y decir, voy a aprender de nuevo, y ir con la suficiente determinación para conseguir al final provocarte y salir un poco de tu contexto para conseguir, pues eso, los resultados que tú quieras. Eso es. Y por favor, que dejemos de matar la creatividad Eso. de nuestros alumnos y Sí, alumnas. Fomentemos la diversidad, la creatividad, por Cuando, favor. cuando vengas ahora, si quieres, le damos a tope con... Tendremos un educación. programa pendiente sobre el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, que eso sí que es donde debería irse la educación y no matar la creatividad. Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo. Adiós. Hasta luego, corazones.